Quería hablarles hoy de qué nos pasa cuando el cuerpo no nos da, cuando el cuerpo no responde, cuando nos engripamos, cuando nos sentimos que la salud no está, cuando estamos enfermos, diferentes enfermedades. Es tan importante entender la dinámica de nuestro cuerpo porque el cuerpo es lo que más desoído está en nuestro sistema. Seguimos mucho lo que pensamos, seguimos mucho nuestros pensamientos, seguimos mucho lo que sentimos, lo dramática, las emociones con las que nos podemos encontrar, pero raramente le damos la importancia al cuerpo de lo que el cuerpo tiene como importante, que es la nave, es lo que tiene que tener el combustible necesario para llevarnos por la vida. Entonces es súper importante que entendamos en esos momentos donde estamos enfermos qué es lo que primero que va a pasar con el cuerpo. Y lo que va a pasar con el cuerpo es que se va a encapsular, que el cuerpo lo que va a intentar es a generarnos, a provocarnos un invierno. O sea, quitar estímulo, dejar de gastar energía en el exterior y volver toda esa mirada hacia adentro, porque el cuerpo lo que necesita es retener la poca energía que tiene para poder ver cómo recicla, cómo encuentra un equilibrio dentro de una energía que no tiene para poder sobrellevar el presente. Ahora, esto no lo pensamos nunca. Durante décadas creo que en cada gripe que tuve salía a trabajar igual, cualquier resfrío iba tomando una pastilla y salía adelante. ¿Por qué? Porque la necesidad era mucho más grande que la posibilidad que tenía de descansar. Pero ahora que estoy bastante más grande y que tengo otras posibilidades, en el primer momento en que siento que mi cuerpo percibe un desgano o percibe una sensación corporal que no es la equilibrada, la que suelo sentir, porque uno se conoce y porque uno debe tener el registro del cuerpo. Es súper importante que trabajemos en ese registro y que lo vayamos perfeccionando en el tiempo. Me doy cuenta que si estoy engripada o no tengo la energía, lo primero que hago es escucharme y hacer todo a favor de mi cuerpo, que raramente va a ser a favor de la mente, porque lo que quiere el cuerpo casi siempre está en opuesto a lo que quiere la mente. La mente tiene una lista, la mente tiene una agenda y quiere seguir siendo productiva para esa agenda. Entonces, cuando el cuerpo tenga una gripe, no nos vayamos a ninguna enfermedad muy complicada, sino una simple gripe, donde el cuerpo empieza a sentir baja de energía y donde tengo que entrar en mi invierno para poder resguardar la poquita energía que me queda, porque me duele el cuerpo, porque tengo sueño, porque tengo dolor de cabeza, porque no puedo respirar bien. ¿Qué pasa? La mente se dispara rápidamente hacia la agenda, hacia los compromisos, hacia lo que ella tiene pensado hacer con mi vida, y lo que primero quiere hacer es desoír el cuerpo. No puede ser que te sientas mal, no puede ser que no te levantes temprano, no puede ser que no respondas a estos compromisos que teníamos. Entonces, el primer choque que encontramos cuando estamos enfermos es la mente. Esa mente que está programada, seteada como si fuera una computadora y que todo el tiempo nos está llevando hacia una meta o hacia varias metas. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo poner todas las metas que quiero. Pensemos en un corredor, ¿no? Tiene que correr 21 kilómetros. Pero si cuando yo voy a llegar a ese 21 kilómetros ya me rompí una pierna y me lastimé la columna, voy a llegar todo roto a esa meta. Entonces, no se trata de llegar a una meta a cualquier costo. Y durante muchas décadas aprendimos desde nuestras sociedades a llegar al logro, a la meta, a cualquier costo. ¿Cuál es el principal costo? El del cuerpo físico. El cuerpo es el que paga todas las batallas y las contiendas que quiere jugar la mente. La mente tiene metas, la mente quiere ganar tanto dinero por mes, a 5 años quiero hacer lo otro, a 15 años quiero hacer lo otro, sin pensar que hay un montón de dinámica en el medio, donde las cosas suceden o no, donde hay aciertos y desaciertos, donde hay algunas fallas para ajustar ciertos errores y mejorar la manera en la que yo trasciendo, en la que yo proceso ese camino. Y el que paga siempre el precio es el cuerpo. Estos días en que me sentía un poquito engripada, nada grave, pero sí una gripecita que me tomó bastante el cuerpo, lo primero que recordaba era algo que vengo trabajando hace tantos años, que es en la atención que le llevo al cuerpo cuando no se siente con la energía suficiente. Y me puse a pensar que al principio, hace mucho tiempo atrás, me bajaba el ánimo. Automáticamente, cuando el cuerpo no se movía, mi estado de ánimo bajaba.
Me agarraba como un bajón, una angustia, una bronca, una melancolía. Muchas veces, como buena pisciana, tenía una melancolía bárbara y no me daba cuenta. Entonces era el cuerpo que no sentía las ganas o la posibilidad o la energía para, automáticamente se arrastraba mi cuerpo emocional y automáticamente la mente se subía a esa melancolía o a ese estado de ánimo apagado y le echaba leña al fuego. Entonces, claro, el combo que quedaba en ese lugar donde lo único prioritario era devolverle la energía al cuerpo para que se recuperara, le agregaba la emoción y le agregaba los pensamientos. Y pensamos que esto es una simple gripe, pero ¿qué pasa con una persona que tiene una enfermedad más grave? Pasa lo mismo, pero es mucho más grave el cuadro. Porque no solamente la enfermedad es mucho más peligrosa, digamos, o es mucho más comprometida en realidad, y eso lleva mucho más mi campo emocional y mucho más mis pensamientos. Con lo cual el combo es muy límite. Entonces, quería compartir con ustedes un poco y llevar conciencia sobre esto. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo no tiene el combustible suficiente para andar? Y es ahí donde tenemos que parar. Tenemos que decir, pará, esto es una locura. Mi cuerpo no da más. Y si no da más, lo primero que tengo que hacer es escucharlo. Muchos de ustedes saben y me siguen hace un montón y saben que yo conecto siempre la emoción con el cuerpo y que para mí el cuerpo es el gran traductor de las emociones, ¿no? En muchos ejercicios que les he regalado durante la pandemia y después que tienen que ver con las emociones traducidas por el cuerpo, en terapia en vivo que he hecho, que hoy lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Claudia De Angelis o en mi Spotify, Psicología de Vida, o acá en este Instagram, @cda.psicología. Lo que los llevé a aprender es a conectar el cuerpo como traductor de las emociones. Todos nosotros venimos con una cierta capacidad energética, hay personas que somos mucho más activas que otras y eso es un poco la esencia de cada uno. Hay personas que son más tranquilas, hay personas que son más dinámicas, no hay nada que esté bien y mal, simplemente son características de cada uno, somos todos diferentes. Pero para ese grupo que es más dinámico, parar, ¿no? Para los signos de fuego, por ejemplo, un ariano, un sagitariano, parar es lo peor que le puede pasar, porque automáticamente se lleva con la misma intensidad y el fuego que tiene el campo emocional en contra. O sea que parar para un ariano es automáticamente llevarlo a la cueva y que sienta depresión, ¿no? Y que sienta que empieza a torturarse en su cueva. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es hacer lo que sabe, que es moverse. Y nosotros vivimos en ciudades, en conciencias que apoyan mucho al movimiento, lo ensalzan, lo vanaglorian, porque el movimiento significa producción. Y si significa producir, significa trabajar, y significa ser parte de esta rueda de engranajes que hace continuamente que las sociedades se muevan, no importa a qué costo de las personas que hacen mover esos engranajes. Entonces se generó como una grieta entre lo que el cuerpo puede y lo que el cuerpo está obligado a. Y el cuerpo está obligado a moverse. Desde que nacemos, el cuerpo está obligado a moverse. Para muchos de nosotros había una frase que era terrible, que era: la siesta es una pérdida de tiempo. O frases así como: hay que levantarse temprano porque el que amanece, no me acuerdo, un dicho, ya ni me lo acuerdo, gracias a Dios lo he deshecho de mi mente, pero ¿no? Como que al amanecer Dios te ayudaba, ¿no? El que amanece más temprano, Dios ayuda, una cosa tremenda que tenía que ver solo con el hacer, en una guerra contra uno mismo, porque contra uno mismo es contra tu cuerpo, un cuerpo que a veces está engripado, que a veces en invierno necesita levantarse más tarde o acostarse más temprano, donde desoímos todo. Pensemos en los colegios, no importa si el colegio está en el medio de la nieve o está en el medio del invierno o hacen 10 grados bajo cero, la entrada es a las 8 menos cuarto y se sale a las 4 y pico y no importa lo que sucede en el medio, no importa, vamos en contra de la naturaleza, en contra del clima, en contra de las estaciones. ¿Por qué? Porque simplemente hay que moverse, porque tenemos que ser útiles para el engranaje de esta sociedad que es un picadero de carne, ¿no? Entonces, en este tiempito que estaba engripada, dije, tengo que hacer, cuando me sienta un poquito mejor,
que todavía no estoy 100%, pero me siento un poquito mejor. Tengo que hacer un vivo con esto para que muchos que lo tienen claro, pero otros que no tanto, se den cuenta que cuando el cuerpo está llamando, lo primero que tenemos que hacer es frenar todo, dentro de lo posible, con sentido común, por supuesto, pero para darle al cuerpo eso que está necesitando, que es parar. Porque ese parar es como, de nuevo, un pequeño invierno. Es una invitación a decir, bueno, mira, acá sucedió algo que cambió y modificó el equilibrio del sistema y por el momento hay caos o por el momento hay desequilibrio. La gripe es un pequeño desequilibrio, pero por ejemplo un diagnóstico de cáncer es un gran desequilibrio. Pero en definitiva los dos sucesos, las dos enfermedades nos piden lo mismo: volver a nosotros, volver a mirarnos, volver a entendernos, volver a leernos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con vos? ¿En qué partes te olvidaste? ¿En qué partes no escuchaste lo que sentías? ¿En qué parte el dar, el ser parte o el servir fueron muchos más grandes que lo que vos sentías, tu capacidad de hacer y tu voluntad? Y les puedo asegurar que la respuesta siempre es la misma. ¿Diste de más? ¿Te deshiciste en el dar y en el hacer? Y te olvidaste de vos mismo. Siempre. No importa qué enfermedad, menos grave o más grave. Siempre te olvidaste de vos mismo. Siempre desoíste lo que sentías y te obligaste al mandato. Te olvidaste por la voz del mandato, por la voz del deber ser, por la voz del sistema al cual estabas perteneciendo, que te metía en un rol, te apretaba, sacándote el jugo, hasta después, ya sin jugo, desecharte. ¿Por qué? Porque una persona enferma es una persona que es un lastre. Entonces, bueno, dale, saquémoslo y vamos por otro más productivo para sacarle el jugo, exprimirlo y también, una vez que ya se enferme, lo sacamos del medio. Entonces, nosotros tenemos que aprender a jugar en un juego que es el que es. No vamos acá a romantizar nuestro presente y nuestra realidad, pero sí entender que tenemos que llevar mucha conciencia en poder ver de qué manera nos damos ese tiempo para recuperar fuerzas cuando algo nos exigió demasiado. Tengo personas que me dicen, no, bueno, pero a mí me gusta divertirme, a mí me gusta salir, a mí me gusta hacer esto. Bueno, pero para eso necesitas combustible, necesitas energía y cuerpo tenés uno solo. Entonces, con ese mismo cuerpo tenés que hacer todo. Tenés que dividir un poquitito para compartir con los que querés, tenés que usar un montón para tu trabajo, que es el que más nos lleva, y tenés que tener también un montón de energía que quede para disfrutar. Entonces, tenemos que aprender a gestionar esa energía, ese único combustible de esa única nave que tenemos para poder hacer todo, porque podemos hacerlo todo. Pero tenemos que ser lo suficientemente hábiles, inteligentes y conscientes, que es la palabra que más me gusta de estas tres, para poder entender cuando no nos da más el cuerpo, cuando no podemos más con esto y cuando tenemos que cuidarnos, porque es lo único que tenemos, es la única nave. Con este auto comenzamos y con este mismo auto terminamos. Y podemos cambiar el aceite, podemos ponerle agua, podemos cambiar de combustible, alguno más refinado, alguno más natural. Les recomiendo que sigan Volvernos Raíz, porque me cambió la vida, me cambió el combustible que le llevo al cuerpo, me cambió mi manera de alimentarme, mis costumbres, me enseñó a que mi cuerpo se conectara con el alimento de una manera que nunca lo había hecho. Pero tenemos que estar muy cuidados en el alimento que llevamos y en cómo gestionamos la energía que tiene ese cuerpo. Entonces, cuando yo me siento engripada, volvamos al ejemplo que teníamos antes, yo me siento engripada, tengo que cerrar válvulas, no puedo hacer todo lo que hacía. En mi caso lo que hago es achicar la agenda lo que más puedo, tratar de reagendar como pueda a mis pacientes, a mis actividades, a mis obligaciones y tratar de hacer reposo. Y si ese reposo me lleva 14 horas como me llevó la primera noche, pues corto todo temprano de un vivo que tuvimos que aplazar porque realmente me agarró un estado gripal que me tomó todo el cuerpo y no podía ni estar en un vivo para compartir con ustedes un tiempo de algo tan lindo como quería hablar, que tenía que ver con la salud mental y con todas las nuevas formas de salud mental y cómo se lee la salud mental hoy, que era
que es un vivo que vamos a hacer muy prontito la semana que viene, pero bueno, decir, no puedo. Y yo soy una persona que siempre le he puesto un montón de energía y he dicho, no, no importa, después me acuesto. No, ahora me siento mal. Y cada vez que me iba sintiendo, iba pasando el día, me iba sintiendo peor y peor. Entonces es ahora cuando me siento mal y es ahora cuando me tengo que escuchar. Y es yo primero. Porque si yo no leo mi cuerpo primero, y a medida que van pasando los años, más vale que te pongas más rápido en el primer lugar de la lista, porque tu cuerpo realmente va a tardar mucho más en regenerarse, con lo cual realmente en cuanto tu cuerpo no dé, lo tenés que escuchar. Entonces pude, y me acuerdo que dormí 14 horas esa primera noche, estaba realmente aniquilada, y entonces es eso, es escucharme para poder recuperar, para irme a este invierno, a mi cavernita, y poder regalarle a mi cuerpo, en ese bajón energético tan grande que siente, la poquita energía que puedo recuperar, porque como mi estado ya es gripal, la poca energía que pueda tomar de la afuera es mínima, con lo cual el reposo es casi obligado. Esto extrapolémoslo a cualquier enfermedad, ¿no? De menos a más grave. Entonces, cuando tengo pacientes con enfermedades muy graves, como por ejemplo una enfermedad como el cáncer, las personas todo el tiempo se exigen estar muy muy bien para no preocupar a los que están alrededor. O para decirse a sí mismos que si se sienten brillantes y se muestran su mejor versión, la enfermedad se va a ir. Puede ser que ayude, pero sinceramente por el momento creo que son más los momentos que no ayudan que los que sí potencian la sanación. ¿Y saben por qué? Porque esa sobreadaptación, que es como se llama esto, bueno, no se preocupen, yo estoy bien, es una sobreadaptación. Y todo lo que tiene el prefijo sobre termina siendo muy grave. Porque significa que yo le estoy sacando una energía a mi cuerpo que necesita retenerla para sanar, para ocupar toda esa energía en reciclarse. Porque por supuesto tenemos adentro nuestro todo lo que necesitamos para sanar, pero necesitamos cerrar válvulas. Necesitamos cambiar la posición que tenemos frente a otros para poder devolvernos esa energía que nos está faltando. Porque por algo provocamos un cáncer, por algo provocamos una gripe, por algo provocamos un autoinmune. Entonces en ese momento yo tengo que dejar de pararme en ese mismo lugar sobreadaptado donde muestro a todos que está todo bien, que acepto, que todo esto es hermoso. Y además, porque quiero escaparme de mi miedo, quiero escaparme de mis emociones, porque les tengo miedo. Porque siento falsamente que si les doy lugar, y esto pasa mucho con las personas que atiendo, que están procesando un proceso, ¿no? Procesando un proceso es redundante, pero que están caminando un proceso de cáncer, que están experimentando la sanación, que están en el transcurso de la enfermedad, donde le tienen miedo a sus propias emociones, le tienen mucho miedo a sentir el miedo, a sentir enojo, a sentir frustración, a sentir odio, porque le tenemos miedo a las emociones que creemos que no están aptas porque no son positivas. Y ahí nos metemos en un problema aún más grande, que es que al negar el campo emocional le estamos llevando más carga al cuerpo y lejos de estar sanando, estamos agravando el proceso de sanación porque estamos negando la emoción. Y recuerden en miles de videos que les he compartido que la emoción es la que nos lleva a la enfermedad. Negar emociones es lo que nos enferma. Entonces, si estamos cuando el diagnóstico al fin lo tenemos y nos dicen que tenemos, estamos negando la melancolía en el caso de la gripe, el enojo, la frustración, el dolor, el miedo en el caso del cáncer, de un autoinmune, si los estamos negando, ¿en qué proceso de sanación estamos? En ninguno. Estamos alargando el proceso de sanación. Estamos alargando el poder acotar ese tiempo que necesitamos para recuperarnos. Entonces, en esta gripe que yo tenía, dije, ay, les voy a hacer un videito para decir, cuando tengan gripe, cuando tengan algo que no sea un dolor de garganta o simplemente sientan cansancio, hay mucha fatiga crónica hoy, escuchen el cansancio. Y aunque tengan la super salida, cancelen. Aunque tengan el super encuentro, cancelen. Escuchen el cuerpo y denle al cuerpo la cantidad de días que necesite para recuperarse. Cuando tengan una enfermedad mucho más grande,
como puede ser un autoinmune, como puede ser el cáncer o cualquier enfermedad que tengan, escuchan el cuerpo. Y lo primero que hagan es dejen de sobreadaptarse y dejen de darle a los otros lo que no pueden darse a sí mismos. No se sobreadapten. No quieran vender como hermosa una enfermedad que les preocupa. Ahora, si conscientemente sienten y entienden que es un proceso y van a estar a favor de ese proceso, por eso la lucha contra no tiene sentido. Lucha contra el cáncer, si en realidad es algo que me viene a decir un montón de cosas de mí. ¿Cómo puedo luchar contra mi conciencia? No tiene sentido. No quiero luchar contra el cáncer, no quiero luchar contra nada, porque la enfermedad soy yo también y la sanación soy yo también. Entonces no quiero que una parte mía luche contra otra parte mía. Quiero la coherencia. Quiero entender en qué momento perdí el equilibrio, la estabilidad, la homeostasis. En qué momento no me entendí. Porque en el momento donde estoy luchando contra mí, estoy llevando la enfermedad hasta el hartazgo. Yo soy coherente con mis partes. Puedo empezar el camino de sanación. Y hablar de la coherencia con una enfermedad es que el cuerpo se alinee con la emoción. Y yo le permita a mi conciencia. Qué interesante que justo ahora se está cortando la comunicación. Me parece un síntoma y me parece muy interesante. Porque esto es lo que nos cuesta oír. Cómo tenemos que hablar los síntomas como metáfora. Y esos síntomas son complicados de leer. Entiendo que es difícil leer un síntoma cuando una enfermedad es muy grave y cuando tememos porque nos puede llevar la vida. Pero leamos los síntomas en qué. Cáncer, ¿de qué parte de tu cuerpo? Autoinmune, ¿qué compromete? Gripe, ¿qué está sucediendo? ¿En reacción a qué? En mi caso, un enojo muy grande que me agarré. El enojo fue tan grande, leamos el pico, que me fui para abajo, porque tuve que compensar el pico de enojo con el desgaste de mi cuerpo físico. Y me agarré una gripe. Me bajaron las defensas, mi cuerpo se sintió doliente y cansado. Y tuve que descansar. Entonces, leamos el síntoma, de dónde viene, qué afectó. Y qué interesante que justo estábamos hablando, para los que no están viendo, justo se cortó la conexión cuando yo hablaba de leer los síntomas, porque esto es lo que nos pasa en la vida, nos cuesta leer los síntomas. Le ponemos la pastilla, el remedio y disfrazamos y ocultamos los síntomas. Hacemos la quimio, hacemos los procesos, ¿no? Pero no leemos en qué parte, qué zonas de nuestros cuerpos están afectadas y cuál es la razón. Y la razón está mucho anterior a la enfermedad. La enfermedad es cuando ya desoímos tanto nuestro campo emocional que el cuerpo se debilitó en esa zona y sucumbió. Bajó tanto las defensas, esa área, que sucumbió. La enfermedad se instaló ahí. Y cuanto más lo negué, se instaló una enfermedad más grave. Y justo ahí se cortó la conexión. Me parece tan interesante, porque es lo que le pasa a la sociedad entera. No escuchamos los síntomas. Queremos ponerle pastillas, queremos tapar, ¿no? Volvemos espirituales, meditamos, bailamos, pero es que no es suficiente meditar. Meditar es bueno cuando te lleva a la conciencia de interpretar tus emociones. ¿Es incómodo? Sí, es re incómodo. ¿Es un camino de barro? Sí, es de barro, es de fango. Es de volver a revivir lo que te hizo sufrir, pero es sacarlo a la luz, es dejar de negarlo. Es hacerte cargo de que ese vínculo te está enfermando y que tiene una toxicidad que te está empobreciendo tu vida. Es entender que ese trabajo te va a terminar matando. Es entender que por ser parte de esa familia, de ese vínculo, estás nutriéndolos a todos tanto que tenés un cáncer de mama. Entonces, algún día nos tenemos que hacer cargo. Es entender que estás pensando tanto salidas que tenés una migraña crónica. Es entender que no soportás tu afuera, por eso vivís brotado, por eso tu piel está todo el tiempo sufriendo. Porque no te puedes adaptar, porque la vida, porque los otros los sentís tan hostiles, para vos son tan hostiles, pero los sentís tan hostiles que no los podés digerir. Obviamente leer los síntomas es muy doloroso. No digo por la enfermedad, no digo por la curación. Y acá distingo la palabra curación que usan los médicos de la sanación, que usamos las personas que le ponemos todo a sanar conscientemente. Y todo digo porque es durísimo.
Porque tener salud de verdad es durísimo. ¿Por qué? Porque nos obligó a tener que sanar nuestro campo emocional, a meternos en nuestro fango, en nuestra cloaca, en nuestros dolores, en nuestros traumas, en nuestras heridas, en lo que sufrimos, en nuestros duelos. En la historia de nuestra vida está acá. Y solo las personas que realmente y valientemente pudimos hundirnos ahí, pudimos navegar nuestra cloaca, nuestros dolores y nuestras infecciones del alma. Y salimos airosos, después de haberla sudado de manera muy valiente. Somos los que vamos ganando salud. Y después sí, por supuesto, hacemos un camino donde estamos muy cuidadosos con el combustible que le ponemos. Claro que sí, porque así vamos alargando el bienestar y vivir lo mejor que se puede en esta vida con esta única nave que tenemos, que es nuestro cuerpo. No vamos a poder cambiar de nave. Pero es tan importante que le pongamos mucha energía y mucha conciencia a poder leer los síntomas. Que la enfermedad que estás teniendo o que tuviste habla de un sector y de un área de tu vida. Y que ese área no es por casualidad. No es por casualidad que tenés un problema en la vista. No es por casualidad que estás perdiendo la audición. No es por casualidad que tenés un tema en la piel. No es por casualidad que tenés alopecia. No es por casualidad que tenés alergias crónicas. No es por casualidad que tenés un cáncer. No es por casualidad. Es porque esas partes de tu cuerpo están cargadas de tu mundo emocional que no está procesado, del que no te hiciste cargo, del que negaste. Y así sucede. Así pasa. El cuerpo no da más. El cuerpo se debilita. Y cuando se debilita muchos años en una misma zona, declara una enfermedad más grave. Entonces, me podrás decir, bueno, pero esto lo padezco de chiquita. Perfecto. Y te tomo tu punto. ¿Lo padeces de chiquita? Bueno, entendé qué pasa con tu sistema, que vos viniste con esa alarma. Y fíjate cuántos se benefician con esa alarma. ¿Cuántos del sistema familiar se están beneficiando porque vos sos la alarma? Porque vos sos la que está enferma o el que está enfermo. Y entonces todo ese sistema se ocupa del débil. ¿Y cuánto tiempo te llevó ser el necesitado, el débil, el que tiene que ser mirado y cuidado por otros? Salí del rol. Porque a veces no es solamente esa parte del cuerpo, es a qué rol nos lleva estar enfermos, a qué lugar nos lleva y a mirar la vida desde dónde. Somos víctimas, esto es algo que tengo desde chiquito. Terminá con eso y empezá a vivir la vida que puedas, la que mejor puedas, pero salí del rol, salí de eso que te condena, salí de ver la vida desde ahí. Si te pasa desde chiquito, si te pasa desde adolescente, desde joven o hace poco, mirá qué parte del cuerpo está afectando. Pero la vida no está para vivirla a través de un síntoma. La vida está para vivirla de la mejor manera con lo que tenemos. A nadie de nosotros nos fue fácil la vida. Algunos sufrieron desde un lugar físico, otros desde un lugar emocional, otros desde un lugar neurológico. A nadie le es gratis la vida. Entonces dejemos de compararnos con otros y hagámonos de una vez por todas cargo de cuál es nuestra historia y de qué historia queremos escribir a partir de ahora. Y escribamos la mejor historia que podamos, a partir de la realidad que tenemos. Pero dejemos de mirar afuera, dejemos de mirar adelante, dejemos de mirar a otros, porque no se puede, porque es irreal. Porque entonces, cuando nuestro cuerpo nos llame, le vamos a dar a nuestro cuerpo con mucha conciencia, a veces con enojo, pero tenemos que superar el enojo para empezar a dárselo con compasión y a dárselo con amor, a darle al cuerpo lo que necesita, porque el cuerpo es nuestra nave y porque esta nave es la que tenemos desde que nacemos hasta el último suspiro que tenemos en nuestra vida y no cambia, y es a la que menos bolilla le damos y es nuestro único cuerpo. Entonces dejemos de espiritualizarnos, dejemos de prender saumerios, dejemos de comprarnos personajes banales y de escuchar esta nave, este cuerpo que desoímos. Y lo desoímos porque no escuchamos las emociones que los atraviesan, porque no escuchamos el cansancio que tiene, porque no escuchamos, atiendo muchas mujeres pasando premenopausia y menopausia, desoyendo, pero no puedo porque yo
yo ya tenía una forma de vida y ahora quiero seguir. No podés, tenés que cambiar. La menopausia es que mueras y que renazcas. La andropausia en los hombres es que muera un hombre que fuiste y que nazca otro. Entonces dejemos de ser tan adolescentes y hagámonos cargo de que cuando hay un cierto tiempo en la vida, tenemos que cambiar cantidad por calidad. Y eso es lo que sucede con la menopausia y eso es lo que sucede con la andropausia, en mujeres y en hombres. Y si sos tan inmaduro de seguir queriendo ser el adolescente eterno, te va a costar un montón. Te va a costar articulaciones, te va a costar distensiones, te va a costar esqueleto. Es tu problema, es tu elección. Está bien si lo elegís. Pero si vos sos consciente de que el ritmo de tu vida está cambiando y que tenés que simplemente cambiar casilleros y algunos cambiarlos por otra cosa que pueden ser muy, muy, muy interesantes, porque son nuevas, las desconoces, no las juzgues hasta que no les das el lugar de que vengan a tu vida. Y ahí podés elegir, pero con madurez. La vida siempre nos pide que estemos a la altura. Y estar a la altura es darnos el tiempo que necesitamos de entender esto nuevo que está llegando, que no lo entendemos al principio, que le tenemos que dar varios días. A mí me llevó 3 días descubrir que estaba engripada porque me había enojado demasiado. Me llevó 3 días y yo soy una persona que trabaja en esto. Entonces imagínate el tiempo que te puede llevar entender que tenés un cáncer y para qué viene ese cáncer a vos. Viene para cambiar tu vida, viene para que vivas diferente, desde otro lugar, que rompas los roles que te llevaron desde el mandato a esa misma posición familiar, a esa misma posición en pareja, a ocupar siempre el mismo rol. Es una oportunidad, siempre es una oportunidad. Cuanto antes la vemos, más rápido podemos sanar y más rápido podemos ser conscientes de que podemos vivir mejor. Cuanto más aletargados, más estamos esperando remedios desde la afuera y la pastillita mágica para que tape. Bueno, dale con el síntoma, yo tengo que seguir mi ritmo. Menos entendés lo que te está pasando y más grave puede ser. Me parece que alguien me escribió, ¿cómo se llama la cuenta de alimentación? @volvernosraíz. Se los recomiendo mucho. Es clarísima, facilísima de interpretar y va al hueso. A mí me devolvió la vista, que no es fácil, no tengo más problemas articulares y realmente ya entraba en una edad donde eso es muy complicado. Alguien acá me dice, y por las propias autoexigencias, la mente que no para, y es por eso que hay que enfocar en la integración, en la flexibilidad y en el autocuidado. Absolutamente cierto, es ahí. ¿Por qué? Porque al principio la exigencia es externa, pero eso pasa los primeros años de tu vida. Después el peor sádico, el peor autoexigente sos vos. Todo ese mundo que tenemos alrededor es primero externo, pero después lo hacemos propio. Y cuando lo hacemos propio es 1000 veces peor. Entonces ojo con la autoexigencia. Es tiempo de que cambiemos, es tiempo de que inventemos nuestras nuevas versiones. Es tiempo de que le pongamos una granada a los mandatos, de que rompamos esto de que la familia son madre y padre con 2 hijos. Basta, por favor, basta de que nos metan en cajas. Basta de que tenemos que ser lo que se pidió hace 50, 100, 200 años. Pero estamos todos locos. Somos lo que tengamos ganas, mientras no afectemos a nadie, mientras no dañemos al prójimo, mientras hagamos lo mismo que quisieran que hicieran con nosotros. Es válido, siempre con respeto, pero nuestra libertad darle cada vez un poquito más de lugar. ¿Qué talleres dictás? Soy paciente oncológica. Mira, en realidad trabajo personal, porque los talleres oncológicos es como que necesitan de un montón de pacientes que tengan la misma temática y en este momento no estoy haciendo grupos. Pero hay un vivo que te recomiendo que dice Miedo o Cáncer, que escuches. Está acá bastante atrás, pero te lo recomiendo. Creo que te va a dar muchísima información y mucho para pensar diferente y para entender que no es una batalla, no estamos luchando contra nadie, contra ninguna enfermedad, porque tenemos la salud y tenemos la enfermedad, tenemos todo. Es según nuestra frecuencia qué va a tomar preponderancia en nuestra vida, pero no luchemos una parte con otra, porque si no estamos
alargando esa posibilidad de transitar un proceso con conciencia. No con espiritualidad banal, con sahumerios y con florcitas, con seriedad, ¿sí? Con madurez, con ponerle realmente al proceso la conciencia que necesita. Pero principalmente el consejo que te doy es recordar las emociones, hacelas pasar por tu cuerpo, dale lugar al miedo si lo tenés, dale lugar al enojo si lo sentís. Eso no te va a enfermar más, al contrario, eso es lo que te hicieron creer, eso es lo que nos hicieron creer, que las emociones son malas, que llorar está mal, que enojarse está mal. Y resulta que lo reprimimos tanto que cuando nos enojamos tanto más, cuando tenemos miedo tenemos tanto más. ¿Por qué? Porque no se puede, porque es una emoción que está mal vista. ¿Puedo tomar una sesión? Sí, por supuesto, escribime por privado y acá cuando corte o me escribís en comentarios o me escribís por un mensaje, me mandas tu mail y nos ponemos en contacto por ahí. Encantadísima. Entonces, basta de negar las emociones, porque las emociones retenidas e inconscientes y negadas son las que nos enferman. O, en este caso, ¿no? Me enojé tanto que el cuerpo vibró tanto, salí tanto de mi frecuencia, que después cuando el cuerpo tuvo que reequilibrarse, tuvo que ir para abajo, porque el volcán fue para arriba y el volcán te lleva a que después, ¿no?, tengas que compensarlo. Bueno, encantada, gracias por acompañarme, espero que les haya servido. De una simple gripe podemos ir a un cáncer, podemos declarar un autoinmune, podemos enfermarnos de 1000 maneras y el tema es que el camino de la enfermedad tenga que ser el camino de la conciencia, sea una oportunidad para que te conozcas de una manera que nunca te conociste. Con las personas que trabajo entienden que lo que está sucediendo en sus vidas es el salto cuántico de aprendizaje, de conciencia más grande que dieron en su vida. Así como un montón de momentos traumáticos donde las personas terminaron diciéndome, gracias a esto tan terrible que me pasó en la vida, puedo hoy ser la persona que soy. Y quiero que lo sientas igual. Quiero que todos estos vivos, todo esto que hago, estos vivos, esto que les explico, esto que compartimos, los libros que escribo, sean para regalarte una vida mejor, más consciente. No remedios fáciles, no florcitas, sino realmente un camino de conciencia. Y la conciencia es durísima. La conciencia no es fácil, ni es florida, ni huele rico. Es durísima por momentos y es extremadamente plena por otros. Vamos con todo, con lo duro y con lo más liviano. Pero esta es la vida y estamos juntos en esto. Les agradezco muchísimo, espero que les haya servido, aunque sea un ratito de esta charla, y estamos todos juntos en esta, ¿sí? Y vivir tiene grises, son puros grises, así que tratemos de abrir el espectro lo más posible y sacar el mejor jugo de esta experiencia que es estar vivos. Doy fe del salto cuántico, sí, Eli, si la habrás pasado, si la habremos pasado juntas, así que vamos por más, salto cuántico para todos, son tiempos de morir y renacer, así que vamos. ¿Hemos muerto un montón de veces? Sí, hemos muerto un montón de veces y moriremos todas las que sean necesarias. ¿Para qué? Para que mueran nuestras viejas versiones. No para que muramos en el intento, no para victimizarnos, sino para decir, esta parte mía ya no quiero más. Esta parte donde lucho contra, no quiero más. Esta parte donde sigo diciendo sí al mandato familiar, no quiero más. No me importa si esto se lleva a parte de mi familia. No resueno, no quiero. Quiero elegir, resonar, compartir y vivir con las personas que tienen una misma manera de ver la vida. No con personas tóxicas, no con personas que negativizan, no con personas que mienten, no con personas que ponen el palo en la rueda, no con personas que se alimentan de la habladuría, del chisme y de la tontería. Saquémonos a esa gente de encima. Basta, dejémosla en el camino. Juntémonos con personas que nos potencian. Si tenés hoy amigos que solamente te tiran para abajo u otros que te potencian, quédate con los que te potencian, porque la vida ya de por sí tiene sus miles grises. Entonces, júntate con personas que te lleven para adelante, que te potencien, que te hagan creer, que te regalen entusiasmo, que te abracen cuando te estás cayendo y te digan, dale, vamos por más. Que es ahí, es experiencia pura. No es el resultado, no es la meta, es que el proceso sea lo más consciente y por ende termina siendo mucho más liviano para todos. Porque al principio
atravesar un trauma es doloroso, pero les aseguro que cuando ese trauma ya no tiene la cantidad de emoción que contenía, la vida se vuelve muchísimo más liviana y todo se vuelve más simple y todo lo empezamos a ver más y son mucho más las mesetas de plenitud que sentimos que los sube y bajas que tenemos. Bueno, ahora sí, los saludo, gracias y este vivo va a quedar acá para que lo puedan escuchar y ojalá que les sirva y les traiga un poquitito de luz a sus vidas. Gracias, nos vemos siempre, chau chau.